Entonces vamos a... No se olvide, ingeniero, a grabar la clase, por favor. Ya, muy bien, gracias. Vamos a completar este título, planta de tratamiento de efluente. Entonces esto es planta de tratamiento de efluente, PTE. Esa es la planta. Y aquí hay un conjunto de cosas acá. Entonces aquí viene el agua y ahí se hace el tratamiento. Bueno, vamos a grabar. ¿Dónde está? Recording in progress. Muy bien, retomamos la clase entonces. Habíamos visto en la clase anterior, aquí en la industria hay una serie de secciones acá, ¿se acuerdan? Teníamos procesos, teníamos el laboratorio, teníamos la oficina, teníamos también el tema de calderas para generar vapor, teníamos los circuitos de enfriamiento, teníamos los lavaderos de los vehículos o el taller mecánico. Ahí se genera también residuos líquidos donde lavan los vehículos. Entonces hay un caudal total acá que es igual a la sumatoria de todos los caudales que acá tenemos. Entonces, en la caracterización, ¿qué se llega a conocer? Se llega a conocer el Q total y también se llega a conocer la calidad química del efluente. Y estamos viendo el significado de DBO y DQO. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo ha visto en alguna materia? ¿El significado de DBO? ¿O no lo han visto? ¿Qué significa DBO? Demanda biológica o bioquímica. ¿De qué? Aquí es O, esto de acá. De oxígeno. DBO. Demanda biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Entonces es la cantidad de oxígeno que los microorganismos requieren o necesitan para degradar la materia orgánica. Y hay otra variable que es muy importante, la DQO. Este es Q. Esta es demanda química de oxígeno. Demanda química Entonces, fíjense, si tenemos acá un producto alimenticio, se va a descomponer por la acción de los microorganismos. Entonces, en ese proceso de descomposición, las bacterias aeróbicas necesitan oxígeno para poder vivir y desarrollarse. Entonces, ¿cuánto de oxígeno necesitan? Eso significa demanda biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Demanda es pedir, ¿no es cierto? Necesitar.
Es así que este efluente puede tener una elevada DBO. Por ejemplo, que sea una fábrica una industria láctea. Entonces, este efluente con seguridad que va a tener proteína, va a tener grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque esos productos, esos minerales, esas sustancias que están en la leche. Entonces va a tener una alta DBO, puede ser que tenga una alta DBO. Mientras mayor la cantidad de materia orgánica, más grande es la DBO y más agresivo es ese efluente al medio ambiente. O puede ser un frigorífico. Entonces, si es un frigorífico, el agua residual, el efluente, también va a tener elevada concentración de grasa y proteínas rojas. Y también puede ser que tenga elevada DBO y elevada DQO. Entonces puede medirse en partes por millón, ¿no? O en esas unidades se mide. ¿Qué es parte por millón? Una parte por millón es igual a 1 miligramo por litro o igual a 1 gramo por metro cúbico. Entonces, la DBO también puede medirse en esas unidades, en partes por millón o en unidades superiores también, ¿no? El efluente, entonces, cuando es riesgoso para la salud, al medio ambiente, tiene alta DBO y alta DQO, 600, 800, 1000, 1500 partes por millón de DBO. El agua potable que consumimos nosotros también tiene una DBO, pero es baja, 2, 3, 4 partes por millón de DBO y DQO también así bajito. Un efluente puede tener 200, 300 partes por millón. Agua de las cocinas, por ejemplo, entre 150 y 200 partes por millón. 300 o 400 partes por millón en las aguas de las duchas, de los inodoros. Para tener una idea, ustedes pueden buscar. A ver, alguien busque DBO del agua potable, busquen. Así mientras vamos pasando clase y busquen en internet DBO del agua potable. Van a ver ustedes que va a salir un valor bajo, entre 5 o menos de 5 partes por millón. A ver, alguien busque y nos dice, por favor, mientras vamos avanzando. Es mayor 5 partes por millón. ¿Encontró ya DBO de agua potable o con qué nombre? DBO de agua potable. ¿Y a cuánto le sale? Es mayor de 5 partes por millón. Pero no dice hasta cuánto. No. Y entonces fíjense, alrededor de 5, que puede ser 5, puede ser 6 partes por millón, ¿no? Y así pueden buscar, alguien busque DBO en efluente de cervecería, busquen a ver. Y otro puede buscar DBO en efluente de industria láctea, pues alto. Y esto que encontró su compañero, DBO de agua potable, lo vamos a anotar acá. Lo voy a anotar acá. DBO de agua potable es aproximadamente 5 partes por millón. Es que es lógico, es baja DBO, es apta para el consumo, no nos causa ningún daño. Quiere decir que hay muy poquitas bacterias ahí. Hay bacterias que necesitan oxígeno para ir descomponiendo esa agua, quiere decir ese efluente. A ver, van a encontrar ustedes DBO en agua, como les dije, en efluente de cervecería, DBO en efluente de industria láctea, DBO en efluente de frigorífico. Pueden buscar con ese nombre y vamos a ver que son valores más altos. Entonces, mientras más grande
la demanda bioquímica de oxígeno. Mientras más grande la DBO, ese efluente, esa agua, es más riesgosa para la salud de las personas, o sea, más contaminante, en otras palabras, más contaminante del medio ambiente mientras más alta. Esta agua no contamina porque es muy bajito el valor, ¿no? Es un DBO normal que no causa ningún daño a las personas. Pero ya arriba de 90, 100 ya es de riesgo ya. Entonces estos valores DBO y DQO, lo voy a anotar aquí, DBO y DQO, están en la norma. Por ley de medio ambiente. Vamos a cerrar acá, ya nadie va a entrar. Ley de medio ambiente, ley 1333. Y si ustedes se fijan también, DBO máximo y DQO máximo, pueden poner. Van a ver que van a hacer, estos valores van a encontrar. DBO máximo permisible. A ver cuánto es, creo que 80 partes por millón. Quiero que lo vean en la tabla. Ustedes busquen y van a encontrar. Y DQO es 250 partes por millón. DQO. Me ayudan con esto también. Máximo. Así está en la norma. ¿Alguien encontró DBO para efluente de cervecería o de alguna industria? Ya, sigan buscando, pero esto lo pueden buscar también. Máximo parámetro de DBO pueden poner, o DBO máximo en la norma pueden poner, y DQO máximo en la norma. Y van a salir estos valores. Quiere decir que un efluente con un valor de 90, o sea, superior a 80, es agresivo para el medio ambiente, quiere decir. A ver, quiero verificar si estamos bien. Quiero ver si es 80. A ver, busquen. Voy a esperar. DBO máximo permisible pueden poner, o DBO máximo la norma. A ver cuánto le sale. Y también DQO máximo permisible, y a ver cuánto le sale. ¿Vamos? Entonces, si yo tengo un efluente y tiene una DBO superior a este valor, superior a 80, entonces es agresivo para el medio ambiente. Y si tengo un efluente superior, que tenga una DQO superior a 250, o sea, 255, ya se considera agresivo para el medio ambiente. Entonces, todos los efluentes de la industria, ya sea ingenio azucarero, industria láctea, frigorífico, fábricas de gaseosa y muchas otras industrias, su efluente tiene, con seguridad que tiene valores superiores a esto. Superiores a esto. Mientras más alto el DBO, esto tomen en cuenta, mientras más alto el DBO, también va a ser más alto el DQO. Entonces, mientras más altos estos valores, el efluente más agresivo para el medio ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al agua residual hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer un tratamiento. Un ratito, espérame.
Bueno, seguimos entonces. Entonces, mientras más altos esos valores, el efluente es más agresivo, más riesgoso para el medio ambiente, ¿no? Para la salud de las personas y para que puede contaminar agua, puede contaminar suelo, etcétera, etcétera. ¿Alguien encontró algún valor o nada? ¿Qué está pasando? Es sencillo, así como lo encontró su compañero, así lo pueden encontrar. Puro PDF, Zapanes. ¿Encontró? A ver, dígame. ¿Qué encontró? Entonces, cuando se toman muestras para hacer la caracterización de acá, se toman muestras promedio, no se olviden. No es una muestra puntual, sino muestras promedio de este punto, muestras promedio de este punto, y se tiene que anotar. Se lleva al laboratorio y después de unos 10, 15 días, el laboratorio entrega el resultado. Esos resultados lo evalúa el diseñador, o sea, el ingeniero que va a diseñar la planta de tratamiento de efluente. En base a esos datos, conociendo la calidad química del efluente, diseña, y conociendo que también la calidad, o conociendo el caudal total, este es caudal total. ¿Ya? Aquí le voy a poner caudal. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, 10.000 litros hora. Un ejemplo nomás. Ejemplo, no se vaya a pensar que esto es fijo, ¿no? Dependiendo de la industria. Entonces, este caudal que genera esta planta en una hora genera 10.000 litros. O 1.000 litros, fíjense, 1.000 litros, ¿no? Entonces, si yo quiero saber en 24, multiplico por 24, pero si yo quiero saber en un día, por 24 multiplico, y ya tengo en un día cuánto de agua. Conociendo este dato y conociendo la calidad química acá, de los parámetros que habíamos anotado, ¿se acuerdan? El pH, sulfuro, fenoles, TSD, DBO, DQO y otros más. Entonces, conociendo todos esos resultados, los diseñadores de la planta de tratamiento de efluente hacen pues su diseño. Y ellos dicen, bueno, esta industria necesita esta cámara degrasadora, este biofiltro, este aerador, estos sedimentadores, una serie de equipos, ¿no? Entonces, sentan al dueño de la planta y le dicen, aquí está el estudio, aquí se presentan las características del efluente, su calidad química, su calidad microbiológica y también lo que se propone, ¿no? Para el tratamiento, todos los equipamientos y todo lo que corresponda para que funcione esa planta y todo el efluente venga acá, sea procesado y tengo mi efluente tratado. Y tengo mi efluente tratado. Entonces, de eso se trata. El diseñador necesita esa información, necesita hacer una caracterización. Voy a poner aquí caracterización. Caracterización del efluente. Lo que hablábamos en la clase anterior es continuación esto. Solo que ya hemos visto la variable DBO y la variable DQO. Eso es caracterizar un efluente, conocer la calidad química, la calidad microbiológica y el caudal total. Todo lo que se relacione al efluente hay que conocer. Y en base a esa información, diseñar la planta que va a tratar ese efluente y voy a tener un efluente tratado. Este efluente tratado lo puedo conducir ya a un cuerpo receptor. A un cuerpo receptor
que puede ser un arroyo, que puede ser un río. Que puede ser un arroyo o un río. Pero ¿cuándo? Cuando esté tratado, cuando no sea agresivo, cuando la DBO y la DBO sean bajos, fíjense, DBO y la DQO sean bajos. ¿Cuánto de bajo? ¿Cuánto de bajo? Valores inferiores a esto de acá. La DBO tiene que por lo menos 70, ya entra ya, o 78, ya dentro de la norma, ya dentro del rango. DQO que sea 240 también ya entra. Entonces se abren las compuertas de acá y se puede enviar al cuerpo receptor, a un río o a un arroyo. O pueden regar algunos jardines. Ya no va a causar daño ya. Si es un arroyo o un río, ya no va a causar mortandad de peces. Pero si es efluente de aquí directamente, miren, pongan la atención, de aquí lo llevamos al río, va a causar mortandad de peces aquí. ¿Por qué? Porque va ávido de oxígeno. DBO alta quiere decir gran avidez, gran necesidad de oxígeno, quiere decir DBO alta. ¿No? Entonces, demanda biológica de oxígeno, cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar esa materia orgánica. Aquí está anotado. ¿Qué es la DBO? Cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan o requieren para degradar la materia orgánica. Y la DQO es la cantidad de oxígeno, pero para la degradación química, ya sea de materia orgánica o de materia inorgánica acá. Aquí hay una degradación química, aquí es degradación biológica. Esta se relaciona con los microorganismos y acá degradación química en total acá. ¿Ya? Este es un método que se lo hace en 3 o 4 horas. En cambio acá, a veces se dice DBO5. DBO5 se dice, quiere decir en 5 días ocurre una digestión ácida y como un ensayo con los microorganismos se hace hasta conocer su degradación. Puede ser DBO 21 en 21 días, DBO 10 el ensayo en 10 días, DBO 5 el ensayo en 5 días, ¿no es cierto? Entonces, hacer al efluente este análisis nos permite saber en cuántos días se va a degradar, ¿no? Hasta llegar a valores inferiores a esto. Por ejemplo, miren ustedes, si a un principio el efluente acá tenía 600 partes por millón, aquí, cuando sale 600 partes por millón, y aquí en la planta se va degradando, pasa una semana, de repente está en 300. Pasan 10 días en 200 partes por millón. De repente pasan 20 días y ya está en 78. Quiere decir que en esos días, en 20 días, o cuántos días, bueno, no importa, que sea un mes. Después de un mes que haya llegado a 78, fíjense, después de un mes de tratamiento del efluente aquí, que haya llegado a 78 o a 70 partes por millón, quiere decir que ya se restauró ya. Va a estar también en 200, de repente en 100, pero menos de 250. Y entonces ya se puede enviar al cuerpo receptor, no va a causar ningún daño con seguridad. Entonces la norma establece estos valores. La norma, el reglamento de medio ambiente, la ley de medio ambiente 1333, dice el efluente para ser enviado a un cuerpo receptor debe tener valores inferiores a DBO inferior a 80, DQO inferior a 250. Entonces, estos son los valores máximos que debe tener. Si mi DBO aquí en el efluente está en 90, todavía no puedo abrir la compuerta para enviar al cuerpo receptor.
quiere decir que si está en 90 de repente está en 400 o en 350. Entonces todo va relacionado. Baja y también baja y todo se va estabilizando, todos los valores se van estabilizando con el paso del tiempo. Pero eso ocurre acá en la planta, ¿no? Acá en la planta. Ahora, muy bien, ya sabemos qué es caracterización, sabemos la definición de DBO, sabemos la definición de DQO. Voy a hacer un último repaso de las definiciones. DBO, demanda biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos, ¿ya?, para poder degradar la materia orgánica. Así como nosotros necesitamos oxígeno para hacer alguna actividad, ¿te dan cuenta? Nosotros los humanos necesitamos oxígeno para vivir. Y también hay grupos grandes de microorganismos que necesitan el oxígeno, ¿para qué? Para degradar la materia orgánica. Pueden necesitar mucho o poco. Si necesitan mucho, entonces quiere decir que ese efluente está altamente contaminado. Si necesitan poco, entonces no es de magnitud la contaminación. Y así también este valor de QO muy alto o alto, que se van relacionados. Entonces, DBO, el requerimiento de los microorganismos, requerimiento de oxígeno. Y aquí el oxígeno, pero para que químicamente se degrade, para que químicamente haya la degradación. En cambio acá, requerimiento de oxígeno para que las bacterias degraden acá, la DBO. Muy bien, pasamos entonces. ¿Qué etapa se incluye en el tratamiento? Ya la empresa que va a hacer el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de efluente, ya tiene la luz verde del gerente, entonces llega a un acuerdo, costará $100,000, $200,000 la planta de efluente, si es una planta mediana, ¿no? Ellos ya llegan a un acuerdo. Entonces, empieza el trabajo. ¿Y qué unidades? Fíjense, a un principio, si es una industria frigorífica, una industria aceitera, una industria láctea, siempre tiene que tener una unidad para retirar la grasa. Entonces, cámara desgrasadora o cámara separadora de grasa. Cámara separadora de grasa. Y es el mismo principio que puede ser una cámara, no sé, 5x3 por 2 de alto, de ancho. Una cámara más pequeña o más grande. Entonces, el mismo principio de los sumideros que tenemos en nuestras casas, cuando se construye el lavamanos y todo eso, donde hay que hacer circular el agua, y para que la grasa se separe. Entonces, imagínense un recipiente. Tengo la entrada y la salida. La salida. Aquí entra el agua transportando la grasa. Ya seguimos. Entonces, esta es la llegada. La llegada del efluente, miren ustedes. O sea, estos equipos que voy a dibujar, que estoy en el primer equipo, aquí va un equipo, aquí dibujaré otro, aquí otro, ya están dentro de esta planta, ya aquí están ubicados, aquí. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Por aquí llega el efluente, entonces voy a poner acá llegada de efluente. Llegada de efluente. Aquí llega por una cañería, ¿no?
una tubería, aquí tengo el noque o la cámara separadora de grasa. Ahora ustedes saben, ¿la grasa se queda en el fondo o se va a la superficie? A ver, dígame. La grasa, ¿dónde se ubica? Supongamos que es la masa líquida. Hay acumulado ya. Y esta es la cañería de entrada. ¿La grasa se va al fondo o en la superficie? En la superficie se quedó. Claro que sí, en la superficie. Entonces la grasa se aloja en la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué motivo en la superficie? ¿Por qué motivo? Por la densidad, ¿no? Por la densidad, menos densa la grasa. Entonces acá se acumula. Por lo tanto, este tubo de salida, ¿de dónde va a ser? De más adentro. La llegada puede ser ahí, ¿no? Pero la salida... Entonces aquí, esta es la cámara separadora de grasa. Y de aquí para adelante tiene que seguir solamente agua. Toda la grasa se tiene que quedar aquí. Por eso dice separadora. Entonces, de una manera mecánica ya, los trabajadores van a retirar la grasa. O hay algunos sistemas automáticos con cadenas que van barriendo acá. A veces se llaman skimmer, ¿no? Van barriendo y aquí retiran la grasa. Y eso lo llevarán ya a la fábrica de jabón, a la granja, para los chanchos, etcétera, etcétera. Esta grasa que se genera. Pensemos que sea una industria aceitera, por ejemplo. O puede ser láctea o un frigorífico, igual. En primer lugar está la cámara separadora de grasa. Ahora, si ese efluente tiene mucha suciedad, bolsa plástica, trapo, ladrillo, entonces aquí hay que poner un separador, un filtro hay que poner acá, en este punto, para filtrar toda esa materia extraña, palo, ladrillo, todo eso hay que separarlo, no puede entrar aquí, ¿no? Entonces esto va para atrás, incluso arena o tierra también se separa aquí, en una cámara anterior, Entonces aquí pueden poner ustedes filtro separador de materiales gruesos, pueden poner, ya, anótenlo. Filtro separador de materiales gruesos. Aquí está, filtro separador de materiales gruesos. Que sea la arena, bolsa, otras impurezas más, coloquen ahí. Luego pasa a la cámara separadora de grasa. Aquí se separa la grasa. Cuando ya se hace grande esta masa de grasa, entonces puede ser mecánicamente los trabajadores con sus herramientas retiran esto a un recipiente y eso lo transportan a una fábrica de jabones o a alguna granja. Y aquí, por esta tubería, con una bomba, se lleva el efluente a otro punto ya. Puede estar caliente, entonces yo puedo llevar a un enfriamiento. Es un enfriamiento. Entonces, puedo enfriar en una torre de enfriamiento ya. Puede ser una torre de enfriamiento. Fíjense que si no retiro la grasa, se va a llenar todos los pasajes de agua en la torre. Ustedes saben cómo funciona una torre de enfriamiento. Los pasajes de agua se van a trancar con la grasa. Entonces tengo que retirar toda la grasa yo acá. Pequeñas cantidades van a quedar de grasa. Van a quedar, vamos a ver qué hacemos más adelante. Entonces, como está caliente ese efluente, tengo que enfriarlo. No puedo poner mi torre acá, ya saben por qué. Porque los pasajes de agua en los rellenos de la torre se llenan de grasa, entonces hay un problema. Luego aquí tengo mi efluente frío. Efluente frío.
¿Qué debo hacer luego? Corregir el pH. Corregir pH. Puede ser que este efluente tenga un pH alcalino. Entonces lo voy a llevar a la neutralidad. Sí, puede ser que tenga un pH ácido, 2 o 3, lo voy a llevar a la neutralidad también. Agregaré un álcali o agregaré un ácido. Yo lo necesito con pH neutro. Y luego voy a llevar a un aireador. Fíjense. Voy a hacer un esquema así, después voy a poner otras unidades, dependiendo de la calidad del efluente, puede requerirse algunas otras unidades adicionales aquí. Pero vamos avanzando. Entonces, aquí, aireador dice, se insufla aire, como el nombre dice. Se insufla aire. Entonces, el proceso es aeróbico. Voy a poner entre paréntesis. Proceso aeróbico. ¿Qué va a pasar acá? Las bacterias aeróbicas van a trabajar aquí, pues, ¿no? Entonces, aquí tengo mi aireador, mi soplador. El soplador toma aire de la atmósfera y lo incorpora aquí. Entonces, este es el nivel del efluente y se oxigena. Entonces, estamos introduciendo aire, estamos insuflando aire acá. Entonces, le estamos dando las condiciones a las bacterias, las que son aeróbicas. Entonces, el proceso es aeróbico. Entonces, aquí las bacterias degradan la materia orgánica. Tengo que darle aire suficiente, una cantidad estequiométricamente apropiada. Entonces, aquí la DBO disminuye, la DQO disminuye notablemente aquí. Este es el proceso central. Si el proceso es aeróbico, aquí está anotado, miren ustedes. Si fuera anaeróbico, entonces no hay esta máquina, este soplador. Entonces, ¿qué hace esto? Insufla o introduce aire. Aire. ¿Por qué? Porque es aeróbico. Otra industria puede tener un proceso anaeróbico, entonces no hay esto, no se olvide. Anaeróbico tiene una cámara cerrada nomás acá. Ahí trabajan otro tipo de bacterias. Aquí, como es aeróbico, entonces se genera dióxido de carbono y lodos acá. Como resultado, lado producto de la reacción. ¿No? Entonces, aquí tengo materia orgánica. ¿Qué voy a tener como producto? Voy a tener microorganismos. Esta es materia orgánica. ¿Ya? Materia orgánica sería más microorganismo, materia orgánica más microorganismo, en los reactantes. Y en los productos, más microorganismos todavía. Aumentamos la concentración de microorganismos, porque se están reproduciendo entre ellos, ¿no? Más dióxido de carbono, más agua, y algunas otras sustancias. Si funciona mal, si hay olor, entonces hay sulfuro de hidrógeno, pero quiere decir que está funcionando mal, no debería haber. Cuando es aeróbico, esto nomás se da. Mayor reproducción de microorganismos y se degrada la materia orgánica. Estos son lodos. Estos microorganismos son lodos biológicos. Y cuando es anaeróbico, no tengo esto, entonces las bacterias metanogénicas trabajan. Si es anaeróbico, aquí lo voy a anotar. Si es anaeróbico, entonces materia orgánica más bacterias metanogénicas.
Aquí son materia orgánica más bacterias aeróbicas acá. Aquí materia orgánica más bacterias anaeróbicas o metanogénicas se llama eso. ¿Qué se produce? Se produce, fíjense, metano más, hay malos olores acá. Algunas veces amoniacales y más lodos. Y se generan los lodos acá en esta parte de... Un ratito. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero, se escucha. Ah, ya, es que yo dije se desconectó y que contesté mi teléfono. Ya, entonces seguimos. Fíjense, si el proceso es aeróbico, entonces es materia orgánica más bacterias aeróbicas, ¿ya? Anótenlo acá. Materia orgánica más bacterias aeróbicas. ¿Qué se forma? Lodos biológicos, que son altas concentraciones de microorganismos. Lodos biológicos más dióxido de carbono más agua. Eso debería ser, si es aeróbico. Y si es anaeróbico, entonces desaparece esto de acá. Es una cámara cerrada nomás esto. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción? Materia orgánica más bacterias anaeróbicas o bacterias metanogénicas. Eso, se generan más los olores. Metano se produce, sulfuro de hidrógeno, sustancias amoniacales y lodos, ¿no? Entonces, hay dos procesos. O es anaeróbico o es aeróbico el proceso. Eso entonces ocurre aquí. Entonces aquí la DBO disminuye grandemente acá en este punto. Si entró con 400 de repente puede ser que esté saliendo con seguridad con valores inferiores a estos que tenemos acá. Pero aquí en este tratamiento ya va disminuyendo la DBO y la DQO. Desde aquí, vean ustedes, lo voy a anotar. Desde ahí para atrás se llama tratamiento primario. El secundario ya es biológico y empieza el secundario aquí, de aquí para adelante. Luego viene un sedimentador o un floculador acá y luego viene un clorador, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces no se preocupen, en la siguiente clase voy a hacer un repaso nuevamente desde aquí, para que esté claro. Y también de todo esto voy a repasar. Entonces, por ahora lo vamos a dejar acá nomás. Yo pienso que unas 4 clases más y terminamos ya todo el programa. Unas 4 clases más. Pero en la siguiente clase terminamos esto y vamos a entrar también a aguas potables. Bueno, jóvenes, el examen entonces lo vamos a hacer domingo, ¿no? ¿Este domingo, ingeniero? En eso quedamos. Sí, creo que en eso quedamos, ¿no? El lunes. ¿No era sábado? O sábado, no, es que díganme, no me acuerdo. ¿O no lo podemos, ingeniero, pasar a la otra semana? Ya, entonces, lo que diga la mayoría, ahorita mismo lo vamos a definir, es que así no nos ponemos de acuerdo. Pues estoy seguro que para la otra semana alguien no va a poder. El lunes hablamos. Para el sábado. A ver, lo que diga la mayoría, quieren sábado 7 de agosto, cuidado que no les alcance el tiempo después. Si quiere la mayoría, lo hacemos sábado 7 de agosto. Está bien, sábado 7 de agosto. Está bien, ingeniero. ¿Quieren? A ver, ponga su cámara y hablemos. ¿La mayoría está de acuerdo? A ver, ¿qué dicen? No estoy conectado. 20. ¿Están de acuerdo? El sábado
O sea, de este sábado al siguiente, ¿no ves? Sí, ingeniero. Sí. Este sábado al Sí, estaría bien. Hacemos ahí, no hay problema. Tenemos 2 clases más entonces. Ya. Bueno, lo dejamos aquí, jóvenes. Nos reencontramos la siguiente semana. Listo, hasta luego. Ingeniero, que estén una bien. consulta más. La investigación que mandó, ¿eso más va a entrar en el segundo parcial o en el examen final? No, en el final le voy a preguntar eso. ¿Ya? Y la siguiente semana ya vemos qué temas son y hablamos de algunos detalles más para el segundo examen. Está bien, ingeniero. Listo, jóvenes, ya nos vemos, que estén bien, hasta luego. Bueno, ingeniero. Hasta luego, gracias.